Súper, muchas gracias por la invitación. Y sí, el tema que me solicitan es un tema que en realidad podríamos considerar que desde el punto de vista profesional, como que uno tendría que tener ciertas herramientas para poder llevarlo adelante. Pero la verdad es que en la clínica y en los aulas cada vez más se encuentran que la conflictiva con los niños son más complejas. ¿Sí? Esto ha sido increciendo desde la pandemia en adelante, muy notoriamente. Con varios pedagogos y terapeutas hemos conversado que, por ejemplo, hay una instancia que se llama EOS, no sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado, pero son campamentos que se hacen en el sur para niños y jóvenes y desde hace, posterior a la pandemia, digamos, ya era evidente que los jóvenes llegaban y algunos niños y tenían que tener guías especiales por la pastilla ansiolítica en la mañana, para el antidepresivo, para la quetiapina antes de dormir, etcétera, etcétera, y que ya había como un aterrizaje de los fármacos muy notorio y muy transversal, ¿sí? Entonces, el tema de los conflictos anímicos tenemos que reconocer que es algo que ha ido increciendo y que hay algo que está pasando realmente y que no podemos hacer la vista gorda de esto y por tanto las herramientas que nosotros hoy día tendremos que aplicar en la crianza son distintas a las que nosotros recibimos cuando fuimos criados, porque es cierto que no eran los mismos tiempos, ¿sí? Y yo también me atrevería a decir, también es cierto que no éramos los mismos seres humanos, ¿sí? En el sentido en que los jóvenes y niños de hoy son harto más sensibles de lo que nosotros éramos, ¿sí? No es solamente una cuestión cultural el hecho de, por ejemplo, el veganismo o todo como lo eco-friendly ni nada de eso, sino que en los jóvenes, y esto lo escucho en la clínica, que literalmente les duele ver como lo que hacemos con la naturaleza, por ejemplo, o les duele eso, ¿sí? Algo que yo en la conciencia lo podía como percibir cuando era joven, pero yo no sentía el dolor en el cuerpo, ¿sí? Pero hoy día hay jóvenes que sí, ¿sí? Entonces, esto ha ido cambiando y realmente la sensibilidad es algo que va a ser cada vez más, ¿sí? Esto tiene varios fundamentos, pero bueno, es bien diverso la gama de edades, ¿ok? Como del segundo básico a segundo medio. Entonces, yo voy a ser lo más sintético posible en la imagen del ser humano, como para que lleguemos y comprendamos lo muy diferentes que son y por tanto lo muy distinto que se abordan los conflictos en las diferentes etapas, ¿ya? Pero para eso tenemos que tener una imagen de lo que es un ser humano. Y, a ver, ¿por dónde comenzar? Que lo voy a hacer rápido. Entonces, van a haber tres hitos sí, tres hitos que son fundamentalmente importantes. Entonces, vamos a hacer el establecimiento ya. Segundo básico tienen 8, ¿cierto? Sí. 7, 8. 7. Ya. Ok. Ya, va a haber algunos momentos que tenemos que diferenciar y son en particular el momento de los 7 años, el de los 9, el de los 12 y el de los, 14 y 16. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que hacer una diferenciación de todos estos momentos porque en realidad en el desarrollo humano ese momento es una crisis muy grande, esta es una crisis y esta es una crisis muy grande. ¿Sí? Entonces, en realidad como nosotros pasamos por eso igual, pero como que no nos acordamos muy bien. Y, entonces, las crisis son por fundamentos distintos, ¿ya? Ahora, tenemos que sí poner el hincapié de cuando decimos, por ejemplo, conflicto anímico. Anímico significa algo, ¿sí? Y entonces tengo que, en cierta medida, como conceptualizar qué significa lo anímico para comprender qué es un conflicto, ¿vale? Y antes de eso le tengo que mostrar qué es un ser humano, ¿ya? Porque desde el punto de vista de la pedagogía Waldorf, un ser humano no es un azar ni un conjunto de mecanismos que funcionen y por algún motivo genera conciencia y por algún motivo esa conciencia se pregunta sobre sí misma, ¿sí? No es eso lo que piensa la pedagogía Waldorf, ni la psicología antroposófica, ni ninguna de las disciplinas antroposóficas piensa que el ser humano es eso,
¿sí? Pero la ciencia tradicional más bien sí. Entonces, nosotros utilizamos la ciencia tradicional, yo tuve que estudiar psicología para poder estudiar psicología antroposófica y así todas las disciplinas, pero ampliamos la imagen del ser humano. ¿Ok? Entonces, esta ampliación de la imagen del ser humano implica que somos más que un cuerpo, y para eso tengo que, voy a ir mostrando, no sé si viene, voy a ponerme acá, que un ser humano, qué es lo que va pasando, ¿sí? en estos momentos. Entonces, voy a partir de los 7 años y nosotros vamos a encontrar muy concretamente que desde el punto de vista de la antroposofía, de la pedagogía Waldorf, el objetivo, ¿sí?, de la pedagogía no es que el niño saque 1000 puntos en la PAES, no es que un buen CIMSE. El objetivo de la pedagogía Waldorf es que el cuerpo y el alma y la individualidad de ese ser humano en ciernes que está creciendo se vincule tan correctamente que tenga una herramienta que le sirva para el resto de la vida. Ese es el objetivo, ¿sí? Entonces, el objetivo de la pedagogía Waldorf es la salud. Ese es el objetivo fundamental. Entonces, si hay cuestiones, por ejemplo, académicas que están en desmedro de la salud, va a ser la salud el foco, no lo académico, ¿vale? Y, ya. Entonces, tenemos que concebir desde este punto de vista, entonces, qué significa la salud, ¿sí? Y la salud, desde este punto de vista, es un conflicto. Y entonces, es desde aquí donde vamos a comenzar, en el sentido en que la salud es un conflicto entre la enfermedad y la salud, y que no es como lo piensa, por ejemplo, la OMS, que dice la salud es la ausencia de enfermedad, ¿vale? No es eso. Si fuera por eso estaríamos todos sanos, pero lo cierto es que yo, como en la clínica, escucho que no estamos todos sanos, ¿sí? Y también la gente dice, yo soy normal. Yo no he escuchado nunca eso. Como no entiendo qué significa lo normal, ¿sí? Porque llegan las personas más normales del mundo a la clínica y todos tienen algo, ¿sí? Todos tenemos como una yayita así más o menos, ¿sí? Entonces, la salud la vamos a comprender como un conflicto entre fuerzas, entre las fuerzas de la enfermedad y entre las fuerzas de la salud, y que en ese encuentro la salud vence, ¿sí? Entonces, todas las veces nosotros que tenemos que lograr la salud, no es algo que ya está, ¿sí?, sino que la tengo que lograr. ¿Me siguen? Ya, ahora hay elementos de la salud que son inconscientes, otros que son más conscientes y así. Y los voy a traer ahora como para decirlos bastante claro. Entonces, un ser humano desde un ser humano desde el punto de vista que plantea la pedagogía Waldorf habita en el cuerpo y se tiene que apropiar del cuerpo, que en primera instancia le es ajeno. Todos nosotros llegamos a un cuerpo que construyó nuestra madre con nuestro padre, y que ese cuerpo yo no puedo decir que era mío cuando yo llegué, ¿sí? Por eso yo puedo decir cosas tales como esta es mi mano, de la misma manera que puedo decir este es mi micrófono, porque el cuerpo para mí es un objeto, ¿sí? El cuerpo, yo no digo yo mano, yo me digo yo a mí, y digo como acá, ¿sí? Pero el cuerpo en realidad es mi cuerpo, es un objeto, como cualquier otro. ¿Me siguen? Entonces yo me vinculo con este objeto, y lo que ocurre es que esta vinculación con este objeto en específico requiere de un tiempo de aterrizaje. Y en la pedagogía Waldorf y la psicología antroposófica, ese tiempo de aterrizaje parte de los 0 años hasta los 21 años, ¿sí?, en que nos demoramos en llegar completos, ¿ok? Entonces vamos llegando progresivamente a medida que pasan los años, ¿sí? Entonces, cuando estamos con un niño de 7 años, vamos a encontrar que la llegada de esa entidad, que le vamos a poner el nombre de yo, ese yo va a ir descendiendo progresivamente al cuerpo. Y va a ir desde arriba hacia abajo, va a ir así, y va a ir desde el centro a la periferia, pero también va a estar desde la periferia hacia el centro, ¿sí? También va a tener este gesto. ¿Ok? Entonces, veámoslo. Yo no puedo ver como seres de luz. Yo tengo como ojos normales, como que creo que la mayoría de las personas, ¿sí? Yo no veo como espíritus.
No, aquí alguien ve espíritus. Yo no veo. Entonces, la cuestión es que cuando me enseñan estas disciplinas, yo leo, ok, el ser humano tiene una entidad que es autoconsciente, que puede tomar conciencia sobre sí mismo y a eso se le llama espiritual. ¿Sí? Ok, ya. Yo leo eso y digo, bueno, lo entiendo, pero ¿dónde yo puedo ver eso? ¿Sí? O sea, ¿dónde está? ¿Sí? Y la cuestión es que nosotros vemos que el niño pequeño todavía no se dice yo a sí mismo. ¿Sí? Yo tengo una bebé que ella se dice a sí misma bebé. Y tiene 1 año 9. Dice la bebé. No dice ni su nombre, no dice ni yo. Todavía eso no está dentro de sí. ¿Ok? Esto aterriza dentro de sí como un pequeño flash alrededor de los 3 años. Y es la que conocemos como la época de el no. ¿Sí? Te dicen no a todo. ¿Sí? Entonces, la época del yo es el no, porque solo cuando hay alguien ahí es posible negarse. ¿Sí? Si no hubiera alguien, es todo sí. Yo pasaría a ser un objeto de otro. ¿Me siguen? Por el hecho de que yo estoy aquí, yo puedo decir no, esto no me gusta, o no, y yo pongo un límite. ¿Sí? Entonces, la capacidad de decir que no es una capacidad yoica. ¿Sí? Le digo, no, esto no lo quiero. ¿Me siguen? Ya. Esto es importante porque ese no genera muchos conflictos. Nosotros quisiéramos que nos dijeran todo que sí y no hagan el amén a pies juntillas. Pero no hacen el amén a pies juntillas. Y cuando le digo, anda a bañarte, no se va a ir a bañar. ¿Sí? Entonces, ese no, tenemos que encontrar cuál es el punto de reunión y qué utilidad tiene y cuál es la diferencia que tiene a lo largo de las edades. ¿Vale? Ya, entonces vemos que ese yo va progresivamente aterrizando y, claro, ¿de qué manera yo me voy a dar cuenta que ese yo va aterrizando? Porque produce que haya madurez. Entonces, en los primeros 7 años, que va a estar por acá, lo que ocurre es que madura el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Entonces el cerebro madura de tal manera que pasa de un 23% de madurez a un 80% a los 7 años. ¿Sí? Nacemos con 0 años con un 23% de desarrollo, a los 3 años tenemos un 60% de desarrollo y a los 7 años tenemos un 80% de desarrollo. Y a los 25 años, o 30, depende, tenemos 100%. ¿Vale? Entonces se dan cuenta como que el porcentaje de desarrollo y los años al principio es mucho. ¿Sí? Entonces a los 3 años es demasiado el desarrollo que ocurre. Por eso se ha dicho la importancia que tienen esos años. ¿Sí? Yo en realidad le digo a la familia así como súper en serio, si la va a cagar, cáguela después de los 3 años, como aguántate 3 años. ¿Sí? Como el impulso de idiotez, agárralo por 3 años nomás. ¿Sí? Y después, ya. Porque te va a ahorrar un montón de dinero en terapia. ¿Sí? A mí me conviene igual. Pero a los niños no. ¿Sí? Y lo que pasa es que entonces, durante esos 3 años, se establece como lo que es más estructural en un ser humano. ¿Sí? ¿Y qué es lo más estructural en un ser humano? ¿Cómo es el mundo? Entonces, va a interpretar, va a aprender que si el mundo es duro, si el mundo es desconfiable, si yo puedo confiar en el mundo, si el mundo es bueno, si es cariñoso, si es dulce. Pero eso lo va a aprender al principio, y por eso al principio, los primeros 3 años, recién al segundo año aparece el lenguaje. ¿Sí? Al año 5 ya no empiezan a entender bien lo que nosotros les decimos, como anda a dejar eso allá, etc. Y no nos pueden responder de vuelta, pero entiende lo que les decimos. Entonces, lo que se configura durante los primeros años, sobre todo, es tacto. ¿Sí? Es tacto, cómo lo cuido, cómo lo miro, y son cuestiones que son más bien profundas. ¿Sí? Entonces, para decírselo bien concreto, yo puedo tocar a un niño sin tocarlo a él. Yo puedo tocar su cuerpo sin tocarlo a él. ¿Sí? Entonces, es muy importante en esto estar bien presente cuando, sobre todo los niños pequeños, y en todo en realidad. ¿Sí? Vamos a ver que esto cambia después. Al principio es la relación con el cuerpo del niño y los cuidados, pero después va a seguir siendo la misma disposición interna, que es yo quiero verte a ti. ¿Sí? Por ejemplo, a los jóvenes, una cosa ya, a los 12 años vamos a empezar a encontrar eso. Una cosa que les molesta mucho es que los generalicen. ¿Sí? Entonces les dice, ustedes los jóvenes son tal y tal. No, el joven quiere ser que yo diga tú. ¿Sí?
tú tienes estas características, y que yo te vea a ti en diferente, ¿sí? Si yo le digo los estudiantes o lo trato como un alumno entre un alumno más o un adolescente entre otro adolescente más, te juro que te deja escuchar al tiro, ¿sí? Porque lo que busca es, tú, ¿me reconoces a mí o no? No me reconoces, entonces ¿por qué tendría que hacerlo yo contigo? ¿Sí? Y es cierto que en la crianza y en relación a los conflictos es bastante injusto en el sentido en que nosotros los adultos tenemos que dar mucho más que ellos, ¿sí? No es equitativo, yo como adulto tengo que dar mucho más, ¿sí? Entonces, yo soy bastante empático con los jóvenes, pero cuando yo tengo problemas, ese joven no es empático conmigo, ¿sí? Se está mirando el ombligo, ni siquiera se da cuenta, ¿sí? Entonces, es como una... Ahí es importante diferenciarlo porque pasa cuando ya pasan los 12 años y ciertas características familiares, por ejemplo, los niños pasan a ser como un reemplazo de pareja, ¿sí? Entonces se les tiende a demandar muy similar a como se le demandaría a un adulto. Pero hay que reconocer, sigue siendo un niño hasta los 25. ¿Sí? O sea, un adolescente, sigue siendo un adolescente hasta los 25. ¿Sí? No, pero por ahí por los 16 despiertan algo. ¿Sí? ¿Ya? Ahora sí, pues se habla de que la adolescencia dura hasta los 25 años. ¿Sí? En hombres dura como hasta los 60 igual. Sí. Sí. Eso. Sí. Bien. Entonces, vamos con esta línea en la que vamos a ver cómo en los primeros años se aterriza hacia acá y va descendiendo, ¿sí? Esa entidad, ¿ok? Ahora, van pasando los años y lo que ocurre con esto es que al estar en la cabeza, esta entidad responde a las mismas leyes que pasan en la cabeza, ¿sí? La cabeza es centrípeta, que es todo hacia adentro, ¿sí? Lo centrípeto es hacia el centro, lo centrífugo es hacia afuera. Entonces, la cabeza es todo centrípeto, mis pensamientos vienen hacia mí, ¿sí? Cuando yo tomo el mundo, lo tomo de allá y lo traigo para acá. Cuando viene la luz del mundo, viene y yo la traigo aquí. El sonido, lo agarro y lo traigo. La comida, la agarro y la traigo para acá. ¿Me siguen? Es todo, la cabeza es hacia adentro, ¿sí? Por eso cuando a los niños pequeños no es muy recomendable llevarlos demasiado a la cabeza porque se deprimen, ¿sí? Como se enfrascan. Entonces, lo que tiene característico es que la cabeza es muy permeable por el mundo externo. Penetra la luz, penetra el sonido, penetra los alimentos, penetra el aire, ¿sí? ¿Y qué vemos en los niños pequeños? Que el mundo les penetra a ellos, ¿sí? Un niño pequeño en realidad se ve totalmente influenciado por lo que pasa en su entorno. No tiene tanta poder de decisión, aunque te diga que no, ¿sí? No quiero irme a dormir, igual 5 minutos después va a estar ahí tirado en el piso durmiendo, ¿sí? Entonces como que todavía no tiene tanta voluntad para oponerse al mundo. ¿Me siguen? Y esto, a medida que el cuerpo se va fortaleciendo, va cambiando, pero va cambiando porque ese yo se va estableciendo cada vez más en el centro del cuerpo, ¿ok? Entonces, vamos a encontrar alrededor de los 9 años 3/4 que ese yo va a estar en este sector, ¿sí? Entonces pasamos de aquí, de que está muy abierto en el primer septenio y de que imita. Y a los 9 años es el comienzo del fin de la imitación, ¿ok? Dejan de imitar. Es el fin de la imitación. Y porque ocurre algo, ¿sí? Y lo que ocurre concretamente es que esta entidad, cuando llega aquí, les dije, produce madurez, ¿sí? Entonces vemos que en el primer septenio madura el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y los niños que son hipercabezones, qué sé yo, y luego la cabeza tiene algo que se llama mielinización. ¿Han escuchado esto alguna vez? Que es una capita como de colesterol que se pone en el tronco de la neurona, en el axón, y que eso hace que las conexiones neuronales sean 100 veces más rápidas, ¿sí? Entonces, hay solo 2 procesos que detienen eso. Hay solo 2 cosas del mundo que detienen ese proceso en los niños, ¿sí? ¿Y qué son las pantallas? Un niño frente a una pantalla deja de mielinizar su cerebro, y la comida chatarra, ¿sí? Dejan de mielinizar su cerebro.
¿ok? Entonces es como un periodo de tiempo en el cual los trabajadores ya no lo hacen más. ¿Sí? Dicen como ya recreo y dejan de violinizar. La cuestión es que es como construir una carretera y hay partes que quedan sin construir de la carretera, ¿ok? Entonces eso tiene un periodo crítico y el periodo crítico son 9 años, ¿ok? Y los periodos más críticos son los primeros 3 años. Entonces durante los primeros 3 años la recomendación neurológica es el niño tiene 0 pantalla, 0, ni siquiera segundos, no, 0. ¿Sí? Y de los 3 años en adelante, el niño puede tener minutos de pantalla, ¿sí? Menos de 30 minutos. Hasta alrededor de los 7, 8 años, donde ya puede tolerar máximo 1 hora al día, ¿sí? Entonces, el yo, cuando desciende de aquí, lo que ocurre es que los niños se ensanchan hacia el costado. ¿Sí? Alrededor de los 8 años vamos a ver que el crecimiento torácico es hacia el costado, ¿sí? Y se ensanchan y les crecen las costillitas. Y entonces, ahí es la primera vez que aparece dentro de ellos un mundo interno. Hasta antes de eso, no había un lugar interior al que pudieran ir y digamos, como reflexionar. Entonces, a los 9 años y tanto, vamos a ver que es como un preview de lo que va a ser la adolescencia y la pubertad. Hay un periodo de tiempo en donde se ve la adolescencia y la pubertad, qué es lo que va a pasar, ¿sí? Ahora, lo que quiero decir con esto, veo muchas caras pensativas, lo que quiero decir con esto en relación, por ejemplo, a las pantallas, es que todos la cagamos igual, ¿sí? Todos nosotros, yo sé esto que le estoy diciendo, igual mi hija ha visto el celular y tiene menos de 3 años, ¿sí? O sea, pero se lo quito y patalea y toda la cuestión, pero igual, de repente agarra la cuestión, está ahí tirada y la agarra y sabe cómo prenderlo, ¿sí? Entonces, en este sentido, como quiero hacerlo lo menos culpógeno posible, ¿sí? Porque este tema es como en realidad uno dice, pobre niño, ¿por qué me eligió a mí? Hubiera elegido a cualquier otro. Sí, sí. Pero en realidad somos la mejor opción, ¿sí? Y no había otra, ¿sí? Entonces, es lo que hay. Entonces, cuando estamos acá y este yo está acá, aparece un ensanchamiento. Y hasta este momento, el yo estaba acompañado por algo que es la luz. ¿Sí? Como la luz, penetra la luz del mundo y llega aquí. ¿Sí? Esta parte está iluminada de luz del sol y también la luz eléctrica del sistema nervioso. ¿Sí? El cerebro se ilumina, así parece como una calle bohemia. Pero más abajo, cuando desciende de aquí a acá, aquí ya no penetra luz, pues no tengo ningún órgano sensorio que penetre la luz. Aquí no hay ojos, no hay orejas, no hay nada de eso. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay música, ¿sí? Aquí tenemos el corazón y tenemos el pulmón. Entonces, el corazón es el primer órgano que comienza y el último que se detiene, y el pulmón es el segundo, primero y último, ¿sí? Entonces, encontramos todos los órganos rítmicos y que tienen la característica de que me acompañan como con una cierta música de fondo, ¿sí? Pero esta música va a ser más o menos armónica dependiendo de mi entorno, ¿ok? ¿Por qué va a ser dependiendo de mi entorno? Porque la respiración va a ser afectada de acuerdo a que, por ejemplo, yo en mi vida ocurren cosas que son muy inciertas. Por ejemplo, hay conflictos o hay peleas y que los adultos se descontrolan y no se logran dominar. ¿Eso qué trae como consecuencia? Que yo tengo que estar nervioso, pero tengo que estar nervioso porque tengo que estar alerta, ¿sí? De no producir que los adultos se enfaden o causar la menor cantidad de problemas posible, o si se enfadan, yo también estar ahí para que no me pisoteen, ¿sí? Y eso produce que tenga que estar alerta, y al estar alerta es un estado del cerebro que se llama la activación simpática. Entonces, lo que podría relajarse está tenso. Y la respiración tensa es superficial y rápida. Entonces, respira más arriba, respira y el aire llega como hasta acá. Entonces, que tuviera que acompañarlo, la música aquí no la acompaña tanto, ¿sí? No llega como ese descanso hasta abajo. ¿Me siguen? Y pasa algo similar con el corazón, que el corazón necesita hacerlo más lento, pero más fuerte, ¿sí? Necesita que la potencia sea más fuerte para que la sangre irradie a todas partes y se renueve realmente la sangre. Entonces,
si el niño está nervioso, el corazón late más fuerte, ¿sí? Hay un dato rosa. Un dato rosa. La depresión, el corazón latería más despacio o más fuerte, más rápido de frecuencia o más lento. Yo pensaría que era más lento, sí, pero es más rápido. Sí, está nervioso y uno dice, pero ¿cómo si duerme todo el día? O ¿cómo si está todo letargado? Pero sí, el corazón late más rápido. ¿Sí? Entonces, tiene que lograr ese yo estar en un lugar en cierta medida como armónico, que es como la música. ¿Ok? Y hay un momento que se llama el Rubicón, y ese momento que se llama el Rubicón es un estado en el cual digamos, es un cruce, ¿sí? ¿Conocen la historia del Rubicón? ¿Ustedes la han escuchado alguna vez? En Roma, Julio César cruzó un río, el Rubicón, y lo que pasaba es que si cruzaba el río, Sila, que era un dictador, no podía volver, ¿sí? Y cuando cruza el río significa que iba a haber una guerra civil, ¿sí? Entonces, como no hay vuelta atrás. Entonces se le pone ese nombre porque cuando pasa esta época, el niño es el principio del fin de la infancia, ¿sí? Entonces, después de eso ya no va a ser más niño ni el niño que fue, sino que va a continuar creciendo, ¿ok? Pero a nivel de los procesos orgánicos también hay una no vuelta atrás. Y lo que pasa es que el corazón y el pulmón están disímiles en su ritmo, y el ritmo del niño es muy acelerado, y eso se va estableciendo, y llega un momento que se llama el Rubicón, que es un momento corto, en el que el corazón y el pulmón tienen una frecuencia de 4:1, ¿sí? Entonces, cada 4 pulsaciones cardíacas hay una respiración, ¿sí? Entonces, por eso decimos, hay música aquí. ¿Por qué música? Porque es un compás de 4/4, ¿ok? Entonces, ese compás de 4/4 nos acompaña en nuestro interior todo el rato, durante el periodo del Rubicón, pero después se desequilibra otra vez, ¿sí? Entonces, es un periodo muy corto en el cual estos dos están vinculados, y lo que pasa ahí es que el niño se vuelve un ser muy filosófico. Empieza a estar muy conectado consigo y se vuelve filósofo haciendo preguntas como ¿por qué si Dios es bueno el mal existe? ¿Por qué no erradica a los malos? ¿Por qué se murió tal persona? Y los niños tienden a retroceder en ciertas cosas, en el sentido en que antes podían ir al baño solo en la noche, ahora no, ahora les vuelve a tener miedo a la oscuridad, volvió a la cama otra vez. Entonces el periodo del Rubicón tiene a veces síntomas regresivos, ¿sí? Y que debieran durar máximo 2 meses, ¿ok? Y es esperable en la psicología ese momento como una melancolía infantil, alrededor de los 9 años, 3/4, que dura 2 meses, ¿sí? Ahora, uno los ve más tristes, más introspectivos, como más pensativos, y eso debiera pasarse, ¿ok? Pero también vamos a ver que está en ese momento, cuando ya vimos que le creció el tórax, pero también que empezó a hacer preguntas. Empezó a hacer preguntas como muy filosóficas. ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué el cielo es azul? Y como preguntas que no es el por qué de los niños pequeños, sino que está buscando otra cosa, ¿ok? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? La muerte les llama mucho la atención, y además le empiezan a tener miedo a la muerte, ¿sí? Y le tienen miedo a la muerte por algo muy concreto, porque lo que ocurre en este momento es que al establecerse en el interior, ese yo se separa del mundo, ¿sí? Entonces ya estas fuerzas no lo penetran como cuando era muy pequeño y llegaban y entraban esas fuerzas, sino que ahora tiene una fuerza interna con la que se opone a lo que viene de afuera, ¿sí? Pero esta oposición es todavía un poquito, ¿sí? ¿Y en qué se ve reflejada esa oposición en específico? En que cambia este principio de que imita, este fin de la imitación, y pasa a ser el principio de la autoridad, ¿sí? Entonces, el que se llama el principio de la autoridad amada. Entonces, alrededor de los 9 años, 3/4, hay un cambio en relación a eso, y que esta fuerza que se opone, lo que hace es que ahora los adultos que vienen a mí, yo como que los enjuicio en mi interior, ¿sí? Y entonces, este adulto es coherente e incoherente, y entonces si es incoherente no lo voy a pescar, ¿sí? O sea, lo que haga ya lo voy a respetar, voy a hacer lo que dice, pero interiormente yo no lo voy a imitar, no lo voy a seguir, no lo voy a considerar, ¿ok? Entonces, hay niños que es particular porque con un profesor se portan pésimo, con otro genial, ¿sí? Y en las reuniones pedagógicas, cuando hacemos observaciones de niños,
la imagen es muy distinta del niño porque los profesores, ese niño le tiene un afecto distinto a cada profesor, ¿sí? Y eso cambia en ese periodo. ¿Me siguen? ¿Bien? Ya, ahora, el que él esté aquí adentro y el mundo esté ahí afuera, trae como consecuencia que la vivencia de por primera vez sentirse solo. Nunca antes de ese periodo, el ser humano se sintió realmente solo. Cuando ocurre esa vivencia es cuando nos damos cuenta que estamos solos, ¿sí? Y estoy solo aquí. Entonces, eso es donde se fundamenta la tristeza que vemos en los niños de esa edad, que tienen la vivencia de la soledad y por tanto ahora puede llegar a entender la muerte, ¿sí? Antes la aceptan, ¿sí? Un niño pequeño en un duelo como que lo acepta súper bien, el duelo. Siempre que los adultos estén relativamente sostenidos, el niño el duelo lo pasa, no hay problema. Pero después del Rubicón es distinto el abordaje en duelo en niños, ¿sí? Porque ya tienen su propio proceso de duelo. Un niño pequeño no tanto, ¿ok? Es distinto, como que el niño pequeño es el duelo de los adultos, lo que lo afecta o lo que no le afecta, ¿sí? Cómo lo están viviendo ellos. Pero ya pasada esta edad, sí viven eso, ¿ok? Entonces, este yo continúa descendiendo. Y otro cruce por el que se llama Rubicón es porque ese yo cruza una barrera que es la barrera del diafragma, ¿sí? Nosotros tenemos por aquí el diafragma y que baja y sube con la respiración pulmonar. Entonces, abajo del diafragma encontramos otros órganos, ya no es el corazón ni el pulmón, encontramos el estómago, el vaso, ¿sí? Entonces, este yo con lo que primero se vincula cuando desciende de aquí para acá es con los ácidos, ¿sí? Ya no tiene la linda música ni la luz bellísima, sino que aquí encontramos que aparecen otras fuerzas. La fuerza del ácido. Vi un reel en TikTok que pusieron una cuchara en una cuestión de ácido humano, ¿sí? Y tiraron la cuchara y desaparecía la cuchara. Desaparece la cuchara, ¿sí? Y eso está en nosotros. Ahora, claro, ¿por qué el choclo no? Me cabe a mí la pregunta. ¿Por qué las semillas no? Deberíamos construir casas de semillas o de choclo, porque vence el ácido. Y recuerdo de haberle hecho esa pregunta a unos médicos, ¿sí? Como explícame antroposóficamente por qué el maíz, por qué las semillas no se desintegran como el metal. Y me dijeron porque las semillas tienen fuerzas de vida, tienen muchas fuerzas vitales, ¿sí? Entonces el ácido no lo alcanza a carcomer, pero el metal no tiene fuerzas de vida, ¿sí? Está muerto el metal. Entonces el ácido va y lo destruye. Pero hay unas fuerzas de vida y que son estas fuerzas, ¿sí? Que emanan del ser humano y las fuerzas de vida son las que todos los días luchan contra la muerte, ¿sí? Y que para que nosotros estemos aquí, vencieron esas fuerzas, ¿sí? Lo puedo mostrar con una imagen más clara, piénsenlo como en el eucaliptus. En el eucalipto nosotros vemos ese proceso muy marcado en su tronco, en el que tiene estas cáscaras que yo las puedo sacar y que claramente están muertas, ¿sí? Pero todos los días vence eso, ¿sí? Hay como una fuerza de muerte y hay una fuerza de vida que se opone y está constantemente luchando. ¿Me siguen? Entonces este yo desciende más y el cruce del Rubicón vendría a ser este cruce del diafragma y que tiene que aquí abajo el mundo es oscuro. Aquí abajo no entra nada de luz, no hay música. ¿Han escuchado cómo suena el estómago? No suena como una melodía de 4/4, ¿sí? Entonces suena como un monstruo, ¿sí? Sí, suena como un monstruo feo. Entonces, lo que hay ahí abajo lo vemos reflejado en lo que le empieza a pasar a los jóvenes alrededor de esta edad, ¿sí? Y es que se empiezan a poner oscuros. Empiezan a aparecer pensamientos que son pensamientos más oscuros. Tienen humor negro y se ríen de cosas que no deberían y hacen vanagloria en cuestiones que no deberían en realidad, ¿sí? Y son bastante preocupantes. Y digo, ¿pero en serio? ¿Cómo es? ¿Hitler? ¿En serio? Y que, no, me dicen, no, si es broma, pero se ríen de eso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aparece como esa imagen que el ser humano tiene una propia oscuridad,
¿sí? Y que a medida que vamos aterrizando más, nos encontramos con esa oscuridad. ¿Me siguen? Ya. Entonces, ese proceso de descenso tiene como consecuencia que ahora se vincula con las fuerzas destructivas. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos acá? Nosotros destruimos el mundo aquí, ¿sí? Pero lo destruimos para crear un nuevo mundo. Cuando comemos una lechuga, yo aquí desintegro la lechuga, ¿sí? Y luego armo mi propia proteína. Bueno, la lechuga no es un buen ejemplo, pero un atún. La lechuga es como 99% agua. ¿No? Entonces ya es como un atún. ¿Sí? Entonces, y con el atún ya lo desintegro y entonces aquí yo con esos aminoácidos hago mi propia proteína. Porque si tomo la proteína del atún a mi cuerpo no me sirve. Yo tengo que hacer mi propia proteína y así me sirve a mí. ¿Sí? Entonces, para hacer eso tengo que destruir primero y después construyo. ¿Me siguen? Ya, esa es la fuerza que está acá. Y eso es lo que nosotros con los jóvenes ya de los 9 años en adelante, más cercano a los 12 años, digamos como sexto, séptimo básico, esa es la consigna que tenemos que tener. Que es que van a haber fuerzas destructivas y que tenemos que limitarlas, pero tenemos que dirigir las fuerzas constructivas. ¿Sí? No podemos permitir que las fuerzas constructivas no hagan nada, porque se convierten en destrucción. Eso lo vamos a hablar después más a profundidad. ¿Ok? ¿Voy bien? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora, ya entonces aparece esa creación. Porque nosotros tenemos el polo opuesto aquí en la cabeza. Po. En la cabeza nosotros también destruimos. Esto es muy particular y la fisiología como tradicional, se sabe que cuando una neurona produce una percepción, la neurona muere. Entonces, llega el estímulo, la neurona muere y la sangre que entra a través al cerebro revive la neurona. Pero la neurona cuando siente muere y luego se revive. ¿Sí? Muy extraño. Y la cuestión es que nosotros podemos captar el mundo, podemos percibir el mundo porque hay células que mueren. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros destruimos para crear y creamos sustancia, aquí abajo, aquí. ¿Ok? Pero aquí arriba nosotros destruimos para crear conciencia. Entonces, destruimos y puedo crear pensamiento, y puedo captar ideas, y puedo abstraerme, y puedo entender. ¿Sí? Pero por los dos lados destruimos. Solo que este produce conciencia, que no es sustancia viva, y este produce sustancia viva. ¿Ok? ¿Va? ¿Soy claro? Ya. Vale. Entonces, cuando llegamos a esta edad, le señalé a los 12 años, aparece muy marcadamente la diferencia sexual. Y la diferencia sexual trae como consecuencia que también hay una diferencia en cómo abordar los conflictos en niños y en niñas. ¿Sí? Si estoy yendo muy rápido me dicen. Más o menos, ¿cuál es el mayor como rango etario, como que fueran el punto central de las personas que están aquí? Como ¿cuál rango de hijos serían los más pequeños, o más o menos, más grandes? 12. Sí. De 9 a 14, como aquí. Sí, ya. Ya, entonces este sería como el foco. Y ya, entonces en este periodo nosotros a los 12 años vamos a encontrar que aparece la diferencia sexual muy marcada. Ahora, desde el punto de vista antroposófico, como el desarrollo sexual es uno de los tantos desarrollos que hay, ¿sí? Porque es bastante notorio, pero no es el único. El desarrollo que hay en ese momento es el desarrollo musculoesquelético también, el desarrollo pulmonar, y que tiene como consecuencia y el desarrollo sexual, y tiene como consecuencia que el ser humano ahora tiene mayor voluntad para incidir en el mundo. Entonces esta fuerza que nosotros veíamos aquí a los 9 años, que apenas le hace así, aquí ya vamos a encontrar que puede llegar más lejos, ¿ok? Entonces por eso hay varias cosas en el currículum que cambian después, ¿ok? Entran más especialistas, y tienen otro estilo de disciplinas, ya pueden acercarse a la oscuridad. En sexto básico aparece, por ejemplo, el que tienen que pintar con carboncillo en arte, y es porque están todas estas fuerzas oscuras, que son las de aquí, ¿sí? Entonces el niño la tiene que poder plasmar en arte, para sacar esa oscuridad de dentro de sí y ponerla ahí afuera. ¿Me siguen? Entonces el currículum Waldorf acompaña todo este desarrollo. Entonces todo lo que se hace por algo. ¿Okay? No hay algo que se haga en el currículum Waldorf que es porque se le ocurrió a un tipo, sino que es porque realmente tiene un fundamento biológico, tiene un fundamento en el desarrollo humano. ¿Me siguen? Entonces, por eso la historia aparece después en cuarto básico, no aparece en primero básico, ¿sí? Porque todavía el niño no tiene esa separación y puede reflexionar.
Entonces, hay varias cosas que son muy diferentes, ¿vale? Ya. 12 años. Está la diferencia de los cuerpos. Entonces, esta diferencia de hombre y mujer es un tema álgido hoy en día, pero tenemos que reconocer que sí hay una diferencia, ¿sí? Y la diferencia que hay particularmente es en el desarrollo, a ver, lo voy a decir más fácil. El alma humana, o lo que se llama lo anímico, se vincula con el cuerpo. Y lo que le pasa al cuerpo influye el alma, ¿sí? Entonces, si yo tengo una corporalidad, por ejemplo, ágil y me puedo mover ágilmente, psíquicamente yo me voy a percibir como alguien ágil, porque tengo una vinculación con mi cuerpo. ¿Me siguen? ¿Sí? Creo que habría mejor ejemplo, pero... Entonces, lo que ocurre es que el desarrollo físico de una mujer y de un hombre son diferentes, ¿sí? Y pasa que el desarrollo de una mujer es antes que el de un hombre, ¿ok? Alrededor de 2 años antes. Entonces esto tiene unas consecuencias en el desarrollo anímico, ¿ok? Ahora, vamos a verlo, veámoslo primero en la mujer, ¿ok? Entonces, el desarrollo del cuerpo en la mujer ocurre algo que se conoce como la menarquia, ¿sí? Que el promedio de llegada de la menarquia en el país Chile es los 13 años, ¿sí? Entonces, ¿qué llega la menarquia? Ahora, países de primermundistas es alrededor 14, 15 años, y en los países tercermundistas es más pequeña las niñas, ¿ok? Hay varias hipótesis de por qué ocurriría eso, por la calidad del alimento que nosotros consumimos, por la calidad de químicos, cantidad de químicos, hormonas, pero también por el hecho de que tenemos una percepción subjetiva de que es más peligroso. Entonces, la naturaleza se adelanta cuando percibe peligro, ¿sí? Y en eso, entonces, llega la menarquia, y la menarquia tiene algo que es el estrógeno, y que hay un aumento considerable del estrógeno, y eso tiene como consecuencia biológica que el estrógeno es osificante. ¿Qué significa que sea osificante? Que es que endurece los huesos. Entonces, ese es el motivo por el que una mujer, cuando le llega la menstruación, va a crecer 2 centímetros más, si es que, ¿sí? Porque el hueso se endureció. Entonces, al endurecerse el hueso, es difícil que crezca. Pero vemos que el joven, al hombre no le va a pasar eso, pues. De repente se pega un estirón y queda con la cara de pavo. Y está como por allá arriba al rascacielos y se ve como frágil, ¿sí? Entonces le va a pasar otra cosa al hombre, ¿sí? Y eso tiene que ver con que en el hombre no está esa osificación. El hueso todavía es muy moldeable, es muy frágil, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en la mujer está el estrógeno y entonces se osifica el hueso, y eso tiene como consecuencia que haya una percepción del cuerpo que mi estructura básica está muy firme, ¿sí? Entonces yo tengo la percepción interna de que lo más profundo de mí, que es el hueso, está firme, ¿sí? Nosotros producimos sangre en el hueso, entonces nuestros procesos más básicos están sostenidos ahí. ¿Me siguen? ¿Bien? Entonces, esa percepción en la niña, en la mujer, tiene una construcción psíquica distinta que en el varón. Y por tanto, el abordaje va a ser distinto que en el varón. ¿Ok? Ya. Ahora, vamos al varón. Voy a mostrar lo biológico y después voy a mostrar lo anímico. ¿Ok? Entonces, biológicamente en el hombre hay un aumento de por 14 de la testosterona. Yo he leído cosas que dicen, por ejemplo, hombres y mujeres tenemos el mismo deseo sexual, ¿sí? Lo habrán escuchado. Yo digo, sí, puedo estar de acuerdo, pero biológicamente hablando, el deseo sexual se le atribuye a la testosterona, ¿sí? Y eso tiene la consecuencia de que en realidad en la pubertad el hombre tiene 14 veces más testosterona, ¿sí? Entonces, y es de repente, es un por 14, ¿ok? Entonces, ya, ahí lo voy a dejar ahí, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Que la testosterona fortalece el músculo. Por eso los atletas, digamos, cuando se dopan, consumen testosterona, y eso produce un desarrollo muscular como exagerado, ¿sí? Porque es una hormona muy especializada la que consumen externa, no es la misma del cuerpo. Y
Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre no tiene esa estructura firme en su interior, sino que el cuerpo crece y los músculos como de afuera tratan de contener esa fragilidad que tiene, ¿sí? Entonces, la experiencia del hombre es una experiencia vinculada con su cuerpo de fragilidad, a diferencia de la mujer, que tiene como una cierta certeza interior, ¿ok? Entonces, lo esperable en un hombre es que a los 12 años se vaya hacia adentro, ¿sí? Que le cueste salir, porque siente que el mundo afuera le es muy difícil vincularse con él, ¿ok? Lo voy a explicar ahora a nivel del desarrollo anímico, ¿vale? A nivel del desarrollo anímico, lo que ocurre concretamente es que, lo voy a decir con palabras a las profes y luego general. Dice, el cuerpo astral de la niña absorbe mayoritariamente al yo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el mundo, ese yo, está bien como tomado en el interior, en la mujer, ¿sí? Entonces, las experiencias, la mujer las vivencia con una gama mayor de color y de vivencia, ¿sí? Entonces dice también, el cuerpo astral de la mujer es más colorido que el del hombre, ¿sí? Tiene una gama mucho mayor de colores y una armonía de colores, ¿ok? Entonces, eso tiene como consecuencia, piénsenlo así, como un lente. El hombre tiene un lente que es azul y amarillo. La mujer tiene un lente de muchos colores. Entonces, una vivencia va a tener muchas gamas de niveles, ¿sí? En el hombre, 2. ¿Ok? Es o es, ¿sí? Sí. No sé si 2, pero yo me acuerdo. Sí, pero ponele como. Sí, pero son como 2, como escucho un problema, tengo que solucionar el problema. Eso es lo que tengo que hacer, ¿sí? Y no hay más gama de colores, ¿sí? Y eso es como, hay que entrenarlo, ¿sí? Hay que autoeducarse, ¿sí? Pero sí, ¿sí? O sea... Pero eso también tiene, si lo miras de otro punto de vista, también tiene una ventaja. Sí, sí. Porque tú puedes dirigir más fácilmente Claro. a un punto como una flecha. Claro. Que cuando tenés muchos matices. Sí. Veámosle lo bueno. Sí. Claro. Sí. También podemos decir, en la mujer es mucho color, ¿sí? Hay mucho color, ¿sí? No le gustó eso. Demasiado color. Un arcoíris. ¿Bien? Mucho color, ¿vale? Entonces, no, porque el alma es muy colorida. Entonces, lo que ocurre con eso es que la mujer, su experiencia es que interiormente hay mucho caos, ¿sí? Hay demasiadas posibilidades interiormente. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Necesita recuperar la armonía interior. El varón no, ¿sí? Steiner dice, el yo no está muy absorbido por el cuerpo astral, es decir, como que ese yo queda como... y que entonces las experiencias no las vivencia como algo tan vivo. Tú le dices, ¿y cómo la pasaste? Bien. Y bien, y ya, y nada más, ¿sí? Es eso, y lo resume todo, ¿sí? Tuve 8 horas ahí y la pasé bien, ¿sí? Entonces, sí, pero dime, te lo dije ya, ¿sí? No hay más, ¿sí? Como deja de presionar. Entonces, ¿sí? Y un esfuerzo que hay que hacer, el hombre tiene que como, ya te voy a contar lo que, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Sí. Sí, la palabra correcta es domesticar. Sí, sí, domesticar. Sí. Sí. Nada. Es verdad, es verdad. Vea, sí. 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 Ahora, sí es importante que con los varones, por ejemplo, tengamos
instancias que el foco no es la conversación. Y de repente va a empezar a hablar. ¿Sí? Pero yo no, a un joven no me acerco y decirle ya vamos a conversar y va a conversar, no te va a conversar. Sino que ya, mira, oye, vamos a arreglar esta mesa que está rota, oye, vamos a limpiar ahí porque está sucio. Y mientras estamos haciendo eso, habla. ¿Sí? Entonces, es toda cosa práctica. Y ahí se siente como, ya estoy concentrado haciendo esto y ahora habla. Entonces, si yo le pregunto al varón y le pregunto, se encierra más y más. ¿Sí? Y eso aplica para los adultos también. ¿Sí? Ok. Ya. Por experiencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Hay otra gran diferencia. ¿Sí? Que entonces la mujer tiene este mundo anímico muy colorido, entonces el caos es en el interior. ¿Sí? Y que hay que lograr armonizar en el interior. Y el varón, en cambio, su cuerpo es una torpeza. ¿Sí? Es muy grande, choca, se cae, bota cosas, es torpe, y entonces como que anda como letargado, porque además el cuerpo es re pesado. Ya. Entonces el varón necesita recuperar el orden en el cuerpo, ¿sí? La mujer necesita recuperar el orden adentro. ¿Me siguen? Ahora, esto aplica medio, porque vamos a ver que hay hombres que tienen un desarrollo físico que no crecen tanto, ¿sí? Y que son bien profundos y que en realidad, entonces, mírese el desarrollo, no porque es hombre le va a pasar esto, sino que hay que ver el desarrollo biológico que tiene, ¿sí? No le va a pasar que se le va a osificar el hueso porque no tiene tanto estrógeno, pero aún así, ¿ok? Entonces, sobre todo si crecieron muy rápido, muy de golpe, ¿sí? Es muy abrupto, ¿vale? Ya, entonces, hay otra gran diferencia, y es que el yo de la mujer al ser absorbido conserva la imagen del arquetipo de lo que es un ser humano. Entonces se vincula, y lo dice así, como súper poéticamente, intuitivamente con los demás. No tiene que pensarlo, puede vincularse con los demás. ¿Sí? Entonces tiene como una cierta certeza, entereza social, que si tiene un orden interior, la puede desplegar súper bien. Pero el hombre, al ese yo no ser absorbido, pierde la imagen de lo que es un ser humano. ¿Sí? Y al perderla, se percibe como desvalido, se siente torpe, socialmente como ¿qué hago? Y ¿qué es lo que hace? Encuentra la inteligencia. Y dice, tengo que aprender a vincularme con los demás. Entonces, es uno de los motivos que está en hipótesis de por qué el hombre hablamos tan poco. ¿Sí? Porque tenemos que pensarlo. No es algo como que venga de la guata y podemos decirlo. ¿Sí? Sino que lo tenemos que producir de otro lado. ¿Sí? Y claro, eso, una mujer habla 3 veces más que un hombre por día. Y por día. Bueno, el estudio decía dicen 3 veces más palabras que un hombre al día. ¿Sí? Podría ser por 5, pero es mujer que... Entonces, claro, y en relación, lo traigo particularmente porque en relación a la comunicación va a ser bastante distinta. ¿Sí? Ya, ahora, ¿cuáles son las recomendaciones bien concretamente en este periodo? La recomendación es que para la mujer hay que generar instancias en las que pueda hablar mucho, que tenga unas caminatas que la acerquen a la naturaleza o a un contacto con lo bello, sea a través del arte, sea a través del encuentro con paisajes bellos, porque esas vivencias van a ser muy vívidas en su interior y le van a traer una armonía arquetípica, ¿sí? Que la naturaleza trae un gesto que es arquetípico, ¿sí? Entonces, esa armonía llega a su interior, además de que puede hablar de todo ese caos que tiene adentro, ¿sí? Y lo empieza a ordenar cuando lo dice, ¿vale? El varón es otra recomendación. El varón lo que tiene que hacer es ser desafiado biológicamente, ¿sí? Tiene que ser desafiado físicamente y tiene que reconquistar ese cuerpo que le es ajeno, y para eso necesita el que esté vinculado con la sangre y con el músculo, ¿sí? Entonces, el hombre se siente a sí mismo a través del cansancio, y a través de la contracción. Entonces, cuando el músculo está contraído, siento mi cuerpo, ¿sí? Que ya no está tan laxo ni separado, sino que me siento como contenido, ¿vale? Ahí entran varios caracteres sociales en relación al tipo de relación de los hombres, ¿sí? Que los lugares para sentirse contenidos de un hombre son bastante pocos, ¿sí? Entonces, que una de esas es la musculatura, como que te apretas. El trabajo, por
ejemplo, de carpintería, todas esas cosas son Carpintería, muy buenas. sí, O de metales. sí, sí, Sí. sí, cargar cosas, hacer fuerza, todo eso hace súper bien a los varones y aquí entra el circo, ¿sí? Entra malabares, entra paro de manos, entra trapecio, tela. ¿Por qué? Porque el circo es muy difícil, ¿sí? O sea, una disciplina que hay que aprender a dominar la punta del dedo. La escalada también es muy buena, ¿sí? Porque hay que llegar con la conciencia hasta aquí, ¿sí? Y ahí, ¿qué pasa? Que nosotros sí tenemos un estilo de educación que es sexista, aunque no lo queramos, ¿sí? Y es que nosotros le enseñamos a la mujer, tú tienes que no provocar, pero no le enseñamos al hombre, tú tienes que dominar tus impulsos, ¿sí? Entonces cuando ocurre algo, decimos, pero tú cómo andabas vestida, ¿sí? Y ese estilo de cuestiones es parte de la educación sexista, porque le decimos a la mujer, tú tienes que cuidar, pero no le enseñamos al hombre, tú tienes que aprender a dominarte, ¿sí? Y el hombre se aprende a dominar a través del cuerpo, ¿sí? Entonces, al principio es toda esa dominancia de la sangre, de que sus impulsos los, digamos, como que hace ejercicio, ¿sí? Los convierte en músculo, todo eso. ¿Me siguen? Ya. Y se empieza a contener desde afuera. Cuando no tiene ese hueso, entonces empieza la musculatura de la espalda, de los hombros, a sentarlo, ya que se sienta más seguro, ¿vale? ¿Sí? Por ahí también, 12 años, aparece algo que es el tendón. Y el tendón madura y es una fuerza que vincula el hueso con el músculo. Entonces, cuando está madurando el tendón, hay mucho tira y afloja en las relaciones sociales, ¿sí? Entonces están constantemente con ese tira y afloja, que es lo que hace el tendón, ¿sí? Entonces, la madurez del tendón es de los 12 a los 14 años, y que vamos a ver que eso físico tiene una consecuencia psíquica, ¿sí? En el ánimo, y entonces está con ese tira de afloja de si te hace abdicar o no, ¿ok? Bien, ahora, a los 12 años también hay otro cambio que es importante, y es que nosotros les enseñamos, y aquí nos podríamos estar acercando a los 14 años, que nosotros les enseñamos a que las consecuencias de los actos ocurren porque los exponemos a las consecuencias de los actos. Yo no le digo, tú te vas a resfriar, o sea, sí se lo digo, te vas a resfriar si no pones tus sábanas cuando llegue el invierno. Yo cuando ya cumple 12, 13 años, yo te voy a dejar la frazada sobre la cama. Si tú no pusiste la frazada, buena suerte. Igual soy yo el gil que te va a tener que comprar los remedios, pero tú eres el que va a estar resfriado, ¿sí? Y esa consecuencia es que es así la vida, ¿sí? Entonces yo ya te empiezo a enseñar las consecuencias que la vida tiene. Yo ya, en cierta medida, como que hago un paso al costado de, yo no te voy a poder evitar que te caigas, pero yo voy a estar aquí cuando los porrazos sean muy, muy fuertes, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa cambia? El que ya no es que yo entro a su pieza, porque la pieza de los 12 años ya empieza a ser como el lugar suyo, porque nosotros vemos que a los 12 años empiezan como a reflexionar, se encierran, empiezan a escribir, ¿sí? Entonces cambia, la pieza es de ellos, y yo no entro a su pieza a sacarle la ropa sucia y la lavo. Te dejo el canasto de la ropa fuera de la pieza, pusiste la ropa o no, no está puesta, bueno, no tenés ropa para el colegio, ¿sí? Y que con la pataleta, pero no, la ropa, sí, no tenés ropa para el colegio. Yo no voy a discutir contigo de, póneme la cuestión la cuestión, no, yo, ok, no lo vas a poner, está bien, yo saco esto, lavo la ropa, no estaba tu ropa, buena suerte, ¿sí? Lavo la ropa el próximo viernes, buena suerte, ¿sí? Ahí tú ves cómo la haces. Y, digamos, en ese sentido cambia un poco el patrón, ¿sí? Ya de los 12 años en adelante hay que elegir las batallas. O sea, si nosotros peleamos por todo, va a haber peleas todo el rato, ¿sí? Si todo lo que ocurre nos lo agarramos personal, va a haber peleas todo el rato, ¿sí? Se va a convertir en un campo de batalla. Nosotros tenemos que elegir las batallas, ¿sí? Y más o menos a los 12 años hemos tenido, 14 años hemos tenido como 14 años de observación de este chiquillo le cuesta esto, ¿sí? A esta chiquilla le cuesta esto. Y ahí yo voy a batallar, ¿sí? Porque esa es una tendencia habitual que él tiene que transformar, porque si no le va a hacer problema en su vida. Y ahí yo voy a luchar. Y todo lo demás, ¿sí? No voy a calentarme la cabeza con esas cuestiones, ¿ok? Entonces, elegir las batallas. Otra cosa importante, 12, 14 años, el humor, ¿sí? Reírme de que te dicen cada huevada.
Y entonces tengo que aprender a reír de lo que me dicen, ¿sí? Porque a veces son como súper hirientes y después se dan cuenta de lo hirientes que eran y no me la tengo que tomar personal. Hay una cosa que es muy útil en esta, que es una técnica de drama, que es cuando el joven está enojado y está amurrado, yo lo imito, ¿sí? Y empiezo a rabiar y no quiero comer, y se les da risa, ¿sí? Porque ahí ya no tienen nada que hacer, pues si se dan cuenta de lo ridículo que están siendo, entonces les da risa. Porque claro, si yo a esta, y un poco antes, 11 años, sigo ocupando el recurso de levantar la voz, el recurso de te quito el celular, de te castigo, aquí ya eso ya no tiene poder, digamos, ¿sí? Entonces lo único que hace es que pasa a ser un campo de batalla constante, una lata, ¿sí? ¿Vale? Llegamos a los 14 años. Entonces, en los 14 años pasa algo. Steiner dice, nosotros a los niños los perdemos aquí, a los 12, cuando llegan a séptimo básico. Nosotros los perdemos porque se van hacia adentro y los recuperamos acá, ¿sí? A los 16. ¿Sí? A los 16, que es el segundo Rubicón. El primero pasó a los 9 acá y a los 16 el segundo en donde ya va más hacia el mundo, ¿sí? Entonces, a los 14 años pasa algo que ya venía pasando antes, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que desarrollan el juicio. Entonces, me queda, gracias. A los 14 años se desarrolla el juicio y aparece el pensamiento abstracto. ¿Okay? Pensamiento abstracto igual apareció como eso de los 12, pero en términos pedagógicos no se recomienda ejercitar el juicio, ¿sí? Sino después de los 14 años. ¿Okay? O cuando ya haya una madurez sexual notoria, una madurez corporal notoria. Sí. Ya. Ahora, lo que pasa en ese momento entonces es que aparece el juicio, pero aparece un juicio muy como errado, ¿sí? Aparece como ponen argumentos que no juntan ni pegan unos con otros, dicen no voy a donde está amigo porque quiero, hay pastel y ustedes si yo me voy a comer, están a comer todo el pastel y yo no quiero que no se lo coman, entonces no voy a donde mi amigo. Entonces dice, pero el argumento es estúpido, sí, no tiene ni un sentido, yo te guardo el pastel y anda donde tu amigo. Y pasa que están con el pensamiento abstracto, pero todavía es un juguete que no saben utilizar bien, ¿sí? Entonces, el juicio en la pedagogía Waldorf se entrena el juicio de los 14 años, es el juicio objetivo. ¿Qué significa que sea el juicio objetivo? Para mí como profe quizás no es el año más entretenido del mundo, porque yo le tengo que enseñar los qué. Entonces le enseño todo el concepto y la cuestión, ¿cachai? ¿Qué es machismo, qué es feminismo, qué es nada? Y tengo que enseñar infección de transmisión sexual y como enseño los qué. ¿No? Para mí no es tan entretenido como profe, pero lo que ven los en primero medio es que tienen que aprender lo objetivo, entonces tienen que aprender a observar objetivamente las cosas, que lo que ellos ven es realmente lo que está ocurriendo y no que el mundo emocional se los carcome y ven otra cosa, ¿sí? Entonces las discusiones cuando ya están cercanos a esta edad tienen que ser primero con pelota al piso. Pelota al piso, ¿qué fue lo que pasó? Mira, esto fue lo que yo vi que pasó. ¿Qué fue lo que tú viste que pasó? Ya, pero ¿qué pasó después? ¿Y qué pasó antes? ¿Y qué te dijo? No, pero yo me sentí... No, pero ¿qué te dijo? Que tú te sentiste así. Entonces, todo objetivo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Por qué? Esto tiene un fundamento neurológico y es que el desarrollo neuronal necesita de estímulo para desarrollarse. Entonces, el desarrollo en el cerebro adolescente está sobreexcitado, la parte que está madurando en ese momento, que se llama el sistema límbico, ¿sí? Entonces el sistema límbico es como el que le pone color a las experiencias. Es como si un perro me ladra y yo tengo mi sistema límbico hiperexcitado, voy a decir, el perro casi me mata. Pero el perro estaba detrás de la reja, ¿sí? Entonces, el sistema, ¿por qué va a estar en alerta? ¿Sí? Y si no, va a decir, bueno, el perro me ladraba y yo puedo seguir caminando. ¿Vale? Ahí en eso hay que ver varias cosas, porque yo como adulto le enseño como un cierto estilo cerebral, le enseño como un cierto estilo al niño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo en mi vida tuve traumas crónicos y viví muchos traumas, voy a tener el sistema límbico hiperexcitado. Entonces,
¿De qué manera me puedo dar cuenta yo de eso? Que pasa un sobresalto y a mí me dura mucho tiempo. Un perro me ladra y el nerviosismo me dura mucho rato. Si eso me pasa, yo tengo que hacer ciertos ejercicios, ¿sí? Lo pueden encontrar, se llaman ejercicios del nervio vago. Y los ejercicios del nervio vago ayudan para que eso dure menos, ¿sí? Pero no te sana el trauma, pero te ayuda, digamos, que la respuesta fisiológica no sea tan exagerada, ¿vale? Ya, entonces, el juicio objetivo, pelota al piso, y esto es lo que pasa, ¿sí? Y no pasa otra cosa, y entonces, porque el joven va a tender a ver todo, ese perro me trató de comer, ¿sí? Y va a ver todo así de exagerado, ¿sí? Pero porque realmente lo ve así de exagerado. Entonces yo le tengo que poner la pelota al piso. Es que no fue lo que yo vi. Lo que yo vi que pasó fue esto, ¿sí? Y él lo siente mucho más. Entonces, por eso le digo, en relación a la autoridad y a los conflictos, yo tengo que dar mucho más de lo que el otro va a dar, ¿vale? Bien. Súper bien. Ahora, alrededor de los 11 años, yo igual los 12 años los ubico como un lugar así central, yo tengo que empezar a transparentarle los argumentos por los cuales le pongo límites, ¿sí? Entonces les digo, mira, no vas a poder ir donde tu amigo porque he visto que has estado afuera toda la semana y que en realidad has pasado poco tiempo con la familia, yo no sabía qué ha pasado contigo la semana, no te voy a dejar ir ahora. Y yo le transparento, es por esto que estoy haciéndolo, ¿sí? Porque él, a los 14 años, va a ocupar esos argumentos y ese estilo de racionalidad para enjuiciar y para tomar decisiones, ¿sí? Entonces yo le tengo que transparentar, es así como yo pienso, y después se va a dar cuenta si esto me conviene o no, ¿vale? Pero necesita ver qué es lo que está detrás de una decisión. ¿Vale? ¿Siguen? Bien. Ya a los 16 años emergen otra vez. Es muy lindo porque alrededor de segundo semestre, segundo medio, primero de tercero medio, es muy distinto el ánimo, ¿sí? Es muy diferente. Y es bacán hacerle clase a los de tercero o cuarto medio, genial, ¿sí? Son geniales, porque ya son, digamos, están despiertos, hay un interés legítimo, son muy respetuosos, digamos, aparece otra cosa, ¿sí? Y vuelven de esa oscuridad y como que se interesan por el mundo realmente. Entonces, ¿qué yo tengo que lograr acá? A los 16 años hay una construcción fuerte de la identidad, ¿sí? Desde esa edad en adelante se considera posible el diagnóstico de los trastornos de personalidad, porque hay una conformación ya relativamente estática de la personalidad. Entonces, a los 16 años, y esto aplica para todos los demás, pero aquí es bastante fundamental, yo tengo que llevarlos a que se enamoren del mundo. Tienen que estar enamorados de la vida, que tengan la certeza de que su quehacer en el mundo va a traer algún cambio, por muy pequeño que sea, ¿sí? Y que, es decir, tienen que enamorarse del mundo y tener el valor suficiente como para hacer eso que quieren hacer en el mundo, ¿sí? A mí me cuesta estar en contra, por ejemplo, que me ha llegado a la consulta, estar en contra de que los niños vayan a protestas, por ejemplo. Porque digo, es que ese cabrón lo hace tan bien, y quizás como ya anda con lento, anda como bien protegido y toda la cuestión, pero es que lo hace bien, ¿cachai? Que está luchando por algo, ¿sí? Si está bien, está mal, como el paucismo político, es irrelevante, como es esa manifestación que está ocurriendo ahí es que él apunta que está cambiando el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Todos los trabajos sociales de reforestación, todo eso que hagan en el mundo los acerca a que ellos son útiles, que tienen un lugar y entonces son parte del mundo. ¿Por qué nosotros encontramos los suicidios mayoritariamente en la edad de 16, 17, 18 y después en los 63, 64, 65? Porque en esta edad está el mundo me acepta o no, el niño, o sea, el adolescente vuelve al mundo y este mundo, ¿tengo un lugar o no? ¿Sí? ¿Puedo estar aquí o no? ¿Sí? Entonces, hay varias otras cosas más, es una temática bien compleja. Ahora, en ese momento, entonces, tengo que hacer que se enamore del mundo porque si no, va a pasar otra cosa, ¿sí? Y es que la fuerza que vemos aquí, que va hacia afuera, llega hasta el mundo. Y llega y permea la tierra y permea todo.
y entonces influyen en la vida, ya no es esa pequeña línea, ahora llegan hasta el mundo y lo vemos, po. En los grandes movimientos sociales lo han hecho jóvenes de 14 años, 16 años, ¿sí? Y eso aplica desde el inicio de la humanidad. Hay un estudio de la glaciación de que mostraban que los cuerpos que encontraron en los caminos eran de jóvenes y los cuerpos que encontraron en cuevas eran de viejos. Y los que sobrevivieron fueron los jóvenes. Ellos llegaron a un lugar en donde el hielo no se los carcomió. Y todos los que se quedaron acá murieron. ¿Sí? Entonces, sí, ha sido histórico que digamos que la adolescencia trae un impulso que es el impulso de lo nuevo. Trae el impulso del futuro. ¿Sí? Y que se enfrenta continuamente a los adultos que les decimos no. ¿Sí? Y se confronta con no, las cosas no son así como las hicimos nosotros en el pasado. ¿Sí? Y ellos te dicen no, porque vienen con una certeza al futuro. Tú me estás enseñando un mundo que fue y un mundo al que yo no voy a llegar. El mundo al que yo voy a llegar todavía no existe. Y tú me tienes que preparar para ese mundo. ¿Sí? No para el que tú viviste, porque ese mundo ya no existe, salvo en tu cabeza. ¿Sí? Pero no existe en ninguna otra parte. ¿Vale? Entonces, los jóvenes son bien claros en relación a eso. No te lo pueden decir verbalmente, pero todo apunta a que te lo dicen. ¿Sí? ¿Vale? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué pasa? Que esta fuerza que va hacia el mundo, si no encuentra en el mundo un lugar en el que pueda asentarse, cambia de dirección. Es como hacia afuera va con un signo positivo y para cambiar de dirección viene con un signo negativo. ¿Sí? Entonces, hacia afuera son fuerzas constructivas y si no tienen lugar, son fuerzas destructivas hacia sí mismo. ¿Sí? Entonces encontramos síntomas como los cortes, por ejemplo, que son fuerzas que hacen algo destructivamente. ¿Sí? Tiene igual otros fundamentos, pero una de las cosas que Steiner sí dice concretamente es que esta fuerza destructiva tiene dos formas bien concretas y que se llama el ansia de poder y el erotismo. ¿Sí? Entonces, en jóvenes que encontremos que son hipersexualizados, que tienen un foco excesivo hacia la muestra sexual, sea por observancia o por ser observado, tenemos que observar si esa fuerza en realidad no podría dirigirse en otra dirección. Otra cosa es la ansia de poder, de que sean los mejores. ¿Sí? Recuerdo haber trabajado en una escuela tradicional y una cosa que me dolía mucho como psicólogo ya viendo esto y varias otras cosas más, una de las cosas que me dolía era que yo quiero ser el mejor, yo quiero sacar el mejor promedio, ¿sí? Como el mejor del curso. Decía, ese cabro no está bien, pero para toda la comunidad, su familia, el colegio, ese cabro está excelente, ¿sí? Pero ese cabro interiormente en su desarrollo anímico está pésimo, ¿sí? Entonces, y me dolía porque toda la gente decía, pero ¿cómo él? ¿Sí? Si es un alumno excelente. Pero es que el ser humano no es un alumno. ¿Eh? Entonces, bueno, ¿sí? ¿Claro? Entonces, a los 16 años ya tenemos conversaciones que son un tanto más como podría decirse como de adulto, pero no todavía. ¿Sí? Pero ya es mucho más claro en relación a ponerle límite, en relación a decirle los sí, los no, ya tenemos una libertad muchísimo mayor de poder hacer. ¿Sí? Entonces, como para concluir esta parte antes de las preguntas con una imagen, nosotros a los 7 años acompañamos al niño de la mano, ¿sí? Y por aquí a los 8 te dice, ya, pero déjame en la esquina. Y no me tomes la mano. ¿Sí? No, 8, 9, ya como no me vaya a dejar que me avergüenza. Y entonces se alejan y nosotros lo acompañamos desde atrás. A los 12 años nosotros lo empezamos a ver como ya en una montaña y ellos están un poco más allá. ¿Sí? Y a los 14 años pasa que se oscurece todo. Entonces hay como una fogata y nosotros de aquí observamos en la fogata lo que se puede ver y hay muchas otras cosas oscuras que no vemos. ¿Sí? Porque aquí ya de la vida de los jóvenes no sabemos tanto. ¿Sí? A menos que ellos nos cuenten, pero hacen muchas cosas. ¿Sí? Yo como psicólogo me entero de hartas cosas. Entonces, claro, y me dicen, yo esto no se lo cuento a mi familia, ¿sí? O me dicen, yo esto solamente te lo contaba a ti, y a nadie más, de las cosas que hacen, ¿sí? Entonces, y hay toda una interiorización, y aquí ya es más claro, porque ellos también se dan cuenta, han cometido errores, digamos, de los límites. Ya a esta edad es como, son bastante más agradables.
Sí, sí, sí. Bien, entonces, preguntas, si la quieren llevar como a casos específicos. En el caso, por ejemplo, de que pregunten de casos específicos, vean si va a ocupar mucho tiempo, porque me tienen que explicar el caso. ¿Sí? Entonces, si son preguntas generales, mejor esas primero. ¿Ok? Yo Sí. quería más que nada consultar en la etapa de los 12 al 14, 16, Sí. ese desafío a la autoridad que se genera y el cómo afrontarlo también, porque uno al imponerse más ¿Mm? es peor. Sí. Pero ellos están constantemente en esa búsqueda y en ese desafío Sí. a la autoridad misma. La autoridad. ¿Sí? Ya veamos primero qué es una autoridad y por qué ellos necesitan desafiarla. ¿Ya? Entonces, es una autoridad. Una autoridad viene de autgere. ¿Sí? Autgere, ¿qué significa? El que se produce a sí mismo. ¿Vale? Nosotros creemos que yo soy la autoridad porque yo soy tu padre. Y un joven no va a aceptar eso. ¿Ok? Entonces se va a confrontar con eso. Tú eres una autoridad porque tú tienes una dominancia sobre ti que es mayor que la que yo tengo sobre mí. ¿Sí? Recuerdo el caso de unos jóvenes, segundo medio creo que era, y que una alumna sacó de quicio a un profesor. Y el profesor se enojó, pero estaba notoriamente enojado. Y cuando yo les pregunto a ellos qué fue lo que pasó, dijeron, ya, pero mi compañera lo sacó de quicio y se notaba que era a propósito. Pero él es el adulto. ¿Sí? Entonces, si él es el adulto y él actúa igual que mi compañera, él no es una autoridad para mí. ¿Sí? Entonces, ese profesor hasta ahí no me llegó. ¿Sí? O sea, sigue siendo profesor, pero, digamos, no tiene incidencia en los estudiantes. ¿Sí? Porque no lo consideran un referente a seguir. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que tener plena conciencia es que la autoridad es que yo soy un referente. Pero tengo que ser un referente de mi propia vida, de qué manera yo lidio con los problemas, de qué manera yo lidio con el conflicto, ¿sí? ¿Qué hago ante la tristeza? ¿Qué hago ante la frustración? Si yo te estoy pidiendo que tú hagas algo que yo no hago, no lo va a hacer, ¿sí? Además de que cada vez menos me va a venir a contar cosas a mí, ¿sí? El que un joven te cuente cosas es porque todavía te considera como una autoridad y por tanto considera que tus palabras van a servirle. Pero si no te ve como una autoridad, no te va a venir a contar nada. ¿Sí? Y ahora, ¿qué cosas ve un joven que le da un sostén a la autoridad? Es el idealismo de la autoridad. Es decir, yo como adulto soy un idealista, tengo un ideal por el que lucho día a día. ¿Sí? Si ven que hago eso, me van a respetar. ¿Sí? Independiente del trabajo que tenga, que para mí tenga un sentido, que lo que estoy haciendo sirve para el mundo, ¿sí? Yo estoy dando algo al mundo que no se daría si no estuviera yo. Y si ven eso y que yo lo hago día a día, igual hay un respeto basal que van a seguir, ¿sí? Si ven que yo lo hago porque lo tengo que hacer, es porque esto es lo correcto, porque para que mi suegra, mi mamá no me hinche más, etcétera, etcétera, y lo hago así, no me van a respetar, porque no les sirve a ellos. Ellos están buscando en qué me puedo sostener, ¿sí? Ya. ¿Se entiende entonces? Eso es autoridad. ¿Ok? ¿Por qué entonces desafían la autoridad? Es porque cuando yo estoy construyendo mi identidad, necesito, como les hablé al inicio, decir que no. ¿Sí? Yo no me doy cuenta de lo que soy. Primero me doy cuenta de todo lo que no soy. Entonces, estableciendo todo lo que no soy, empiezo a construir lo que soy. ¿Sí? No parto como, ya, yo soy eso, sino que yo no soy una persona desordenada. Yo no soy una persona tal, no sé, y empiezo a construir una cierta identidad. Entonces, yo no soy como mi papá en esto, yo no soy como mi mamá en esto, y tratan de construir una identidad propia. ¿Sí? Al principio el adolescente es bien idealista, porque después cuando están en pareja, tú decís, cuando ya son papás, tú dices, este está haciendo lo mismo que yo. Sí, no te había trabajado tanto. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración, pero es necesario el que se confronten con la autoridad, es muy importante porque están construyéndose gracias a eso. Entonces, si yo como autoridad me la tomo personal, cayó la autoridad, ¿sí? Porque no es lo que está haciendo, ¿sí? Ahora, te dice algo y te lo dice y te tira la llaga, te duele caleta, porque en realidad 12 años, 14 años,
Yo me acuerdo la primera vez que entré a una aula de clases de un cuarto medio, llegué y me sentía como que estaba desnudo. ¿Hay cachado esos sueños? Como que sí, y miré y dije, no, estoy vestido. Pero es que como que me miraban el alma, ¿sí? Y yo no conocía a ninguno de ellos, pues me demoré en aprenderme su nombre incluso. Pero yo sentía como que me veían todo. Y pasa, tú como adulto eres muy transparente para ellos, y ellos para ti no. Entonces te cachan la yayita al tiro. Y cuando te tira a morder, te muerde ahí donde te duele. Entonces, ahí hay que tomárselo no personal, ¿sí? Porque te está poniendo a prueba. Es una prueba vincular. El adolescente anhela inconscientemente crecer, y para crecer necesita que el adulto le enseñe el camino. Pero el adulto tiene que ser grande. Si no es grande, no le sirve, ¿sí? Hay una pregunta que subyace a la adolescencia. Es, ¿de qué manera sigo siendo hijo sin ser niño? ¿Sí? ¿De qué manera sigo siendo hijo sin ser un niño? Entonces, ahí es donde se empieza a confrontar contigo, porque quiere tomar cosas de ti, ¿sí? Y te va a poner a prueba. Es por eso, muy importante, muy necesario. Igual, yo sabiendo todo esto, en alguna ocasión perdí los estribos con mi hijo mayor, ¿sí? Y después me arrepentí, discúlpame por lo que hice, terrible imbécil de mi parte, y ya, lo acepta. Pero insisto, como aún así sabiendo esto, no te va a salvar de la idiotez humana propia, ¿sí? Sí, entonces lo que sí te va a salvar es eso, de estar presente, ¿sí? De estar presente. Entonces, cuando cometiste un error, ser lo suficientemente adulto como para decir, oye, discúlpame, me equivoqué, pude haberlo hecho de una manera distinta. Es súper importante esto. Yo sigo una página de memes que es Reddit, no sé si la han escuchado, Reddit, y tiene subreddit que es de jóvenes, ¿sí? Entonces son puros jóvenes, entonces lo sigo para ver cuáles son los memes que ellos suben, ¿sí? Entonces, sí, porque suben memes súper específicos como de su edad, ¿cachai? Entonces, me acuerdo había un meme que decía un profesor que aparecía un bebé chita y un chita gigante, y decía el chita gigante grande, decía un profesor que me estima y que me ve realmente, y el chita bebé decía, ¿dónde estabas todo este tiempo? Te voy a seguir a todas partes, ¿sí? Entonces, como, eso es lo que buscan, ¿sí? Y son los tipos de memes que aparecen como en eso. Y bueno, iba a decir otro, pero se me olvidó. Me confundí con el del chita. ¿Qué pasaría, cómo fuera el mundo si mis papás se disculparan? Sí, y aparecían como naves voladoras y cuestiones así. Porque te lo harían todo mucho más fácil, ¿cachai? Pero como lo que creen mis padres que yo quiero, este era otro meme, lo que creen mis padres que yo quiero, un Play 5. Lo que realmente quiero, hijo, perdón, me equivoqué. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esos memes son bien recurrentes, a mí me dan risa porque es verdad que sí, pues. ¿Sí? Y nosotros como adultos, de nuestros adultos no recibimos tantas disculpas, ¿sí? Porque el adulto no pasaba, era adulto, entonces como se concebía distinto. Era una debilidad, ¿sí? Entonces no, y los jóvenes van a ver, ya, tú eres un humano que se está construyendo, entonces me puedes enseñar a mí a hacer lo mismo, ¿sí? Y te va a respetar. ¿Me siguen? Bien, entonces, ya, sobre esto, tema álgido. Es tema álgido porque en realidad es un tema político. Es para otra charla. Es para otra charla. De hecho, sí, que voy a hacer una charla en Guita el 30 y 1 de octubre, 30 de septiembre, 1 de octubre, un viernes y un sábado. Y ahí voy a abordar ese tema, ¿sí? Ya, pero bueno, pero como para así responder, el que la identidad de hoy día, la vinculación con el cuerpo, está siendo cada vez menor, ¿sí? Entonces, pensémoslo así, anteriormente los seres humanos antes, ¿sí? Como generaciones anteriores, sí llegaban más aterrizado al cuerpo, ¿ok? Tengo que también añadir que él tiene autismo también. Ya, eso es lo que voy a tomar. Lo voy a tomar, porque es bastante común encontrar transexualidad o transgénero en el autismo. ¿Sí? Es bastante común, tiene una correlación muy alta una con la otra. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque en realidad, ¿qué es lo que ocurre con el autismo? A ver, lo voy a explicar de una manera sintética
Pero no sé, a ver. Voy a... Sí. Entonces, voy a hacer otro ser humano. Tenemos al ser humano y que esto que está aquí, que viene a ser nuestro frasco, se llama cuerpo físico, ¿sí? El que todos vemos. Ahora, este cuerpo físico, para yo dominarlo, necesito de otra instancia que es intermedia, que se llama cuerpo vital, ¿sí? Entonces, el cuerpo vital viene a ser a través de lo que yo influyo al cuerpo físico, ¿sí? Yo soy una entidad espiritual. Entonces, para llegar a incidir en la materia, necesito ciertos puentes con los que hacer ese aterrizaje. Y esos puentes son dos cuerpos, uno que se llama el cuerpo vital y otro que se llama el cuerpo sensible, ¿sí? Que está más fuera, ¿sí? Entonces, el cuerpo sensible es el que tiene que ver con el sistema nervioso, el nervio, el cuerpo vital tiene que ver con la sangre y los procesos de la sangre y los procesos fisiológicos. Hay un montón de cosas que esos cuerpos en los que inciden, ¿ok? Ahora, quien tiene que llegar es el yo, ¿vale? Y ese yo tiene que llegar a dominar este cuerpo físico, tiene que llegar a vincularse con este cuerpo físico y para eso tiene ciertos puentes. Ahora, ¿qué pasa? En el autismo, una de las cosas que encontramos es que el cuerpo vital, el cuerpo vital de un ser humano es muy similar a la forma física que tiene el cuerpo físico del ser humano, solo que un poco más extendido hacia afuera, ¿sí? Es parte del aura, se le podría decir, ¿ok? Entonces se observa acá. Y el cuerpo vital entonces tiene que hacer la forma del cuerpo. Y para hacer esa forma del cuerpo, yo tengo que, durante los primeros años, tener una cierta vinculación con las fuerzas vivas. Esto cada vez es más difícil porque los cuerpos están más llenos de químicos, estamos más llenos de radiación, estamos más llenos de todo estilo de fuerzas que son antinaturales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el plástico. El plástico la Tierra no la puede digerir porque no es del mundo de la Tierra el plástico, no es de eso. Entonces no tiene cómo vincularse con eso, ¿sí? Ahí aparece algo intermedio que es el mundo fungi, de los hongos, que es un tema aparte. Ahora, lo que pasa en el autismo son dos cosas, ¿sí? Que es que no logra ser un cuerpo vital que recubra todo su cuerpo y que por tanto a través del cuerpo vital no logra tomar su organización física. Entonces una de las cosas que yo puedo escuchar en niños con autismo es: yo siento que vivo dentro de una cárcel de vidrio, ¿sí? Que estoy acá, veo lo que pasa en el mundo, pero no puedo incidir en el mundo, ¿sí? Y que es como que tuviera una cárcel en que no puedo hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en autismos más severos, un niño dice: yo voy a alimentar a mi cuerpo, ¿sí? Porque no se sienten vinculados con su órgano físico, ¿ok? Entonces, para ellos es el cuerpo una cosa muy ajena a ellos, ¿ok? Eso es uno de los elementos que ocurren en relación al autismo. Todo esto tiene igual, prenatalmente pasan varias cosas también, ¿sí? En la vida anterior pasaron otras cosas. Pasan varias cosas, insisto, prenatalmente en la vida anterior de esa persona pasaron algunas cosas y que ya, ese es un elemento que incide, ¿sí? Ahora, escuché en una charla reciente a un médico que decía: el autismo es 100% adquirido. Me chocó bastante igual, porque no lo sé, ¿sí? Lo pongo en duda, si es 100% adquirido, porque hay prenatalmente cosas que sí pasan, ¿sí? Y que eso sí está investigado, porque hay un libro que se llama Los niños autistas y hay otro que se llama Personas necesitadas de cuidados anímicos especiales. Y en esos libros se entrevistan a niños, a personas adultas autistas que no tienen lenguaje. Y se usa una técnica que es la mano, y la persona se entrena y pone la mano debajo, y aquí hay un teclado, se le hace una pregunta y hacia dónde se mueve, yo voy escribiendo la letra, ¿sí? Es una técnica que demora harto tiempo en aprenderse, con mucha práctica, y así escribieron un libro, haciéndole preguntas a personas autistas que no tenían lenguaje supuestamente, pero sí tienen lenguaje, solo que no lo pueden llevar a través del cuerpo, ¿sí? Sí. El lenguaje verbal es muy poquito. Sí. Entonces, pero pueden hablar, digamos, saben hablar, se comunican igual, entienden igual. Entonces, claro, y ahí se sabe que en realidad, ¿qué es lo que pasa ahí arriba? ¿Sí? ¿Por qué nacen con esa condición? Ya. Ahora, entonces por eso me choca un poco cuando escuché eso, de que el autismo era
100% adquirido, que lo ponía en contraposición con el síndrome de Down, que es 100% congénito. Ya. Y otra cosa que pasa es que el yo no logra entrar al cuerpo, esto que estoy viendo, mostrando acá, ¿sí? Entonces queda periférico. Queda periférico al cuerpo, y eso, ¿qué tiene como consecuencia? Que necesita su integración del cuerpo, no la siente inherentemente por estar en el cuerpo, sino que necesita un ritual, por ejemplo. Entonces tiene que estar las cosas ordenadas de una cierta manera, porque si yo le muevo eso, es como si a mí me agarraran la mano y me la sacaran, ¿sí? Y les duele, y el pataleo que tienen es porque literalmente sienten su cuerpo fragmentado, ¿sí? Porque ese yo está construyendo el cuerpo desde afuera, entonces lo construye con objetos. Y se comienza a ordenar con esos objetos y con ritos bien marcados. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ese yo no logra vincularse con el cuerpo físico, ¿sí? Queda periférico al cuerpo físico. Entonces, el sexo que ese cuerpo tenga es indiferente. No lo sienten, no lo perciben. Además que hay otra cosa. Hay un estudio que se hizo un metaanálisis de personas trans y se descubrió que el 30% de las personas trans eran autistas. ¿Sí? Y que la hipótesis de ese metaanálisis es, hipótesis conclusiva, digamos, es, esto ocurre porque en el autismo y en la disforia de género vemos una baja mentalización interna. ¿Qué significa eso? Que yo tengo dificultades para leer lo que me está ocurriendo internamente y que eso es esencial para identificarse con un género, ¿sí? Entonces, al no estar eso, claro que aparece esta como fluidez en relación a la identidad de género, pero quiero aterrizarlo como algo mucho más concreto, el hecho de, en la consulta, los jóvenes que me han llegado que tienen esa condición, niños también que tienen esa condición, que lo que he visto es que si la familia se resiste, y no lo nombra como él o como ella, ni el nombre que quiere, no le permite cortarse el pelo, ni nada, en un periodo de tiempo que es alrededor de los 13 años, empiezan los síntomas suicidas, ¿sí? Entonces empiezan los cortes y empieza a tener o intentos de suicidio. Y en cambio, en las familias que lo aceptan, no aparece nada de eso, ¿sí? Y después de un tiempo, el hecho de lo transgénero viene a ser anecdótico, que empiezan a tener problemas como cualquier adolescente más. Entonces, yo en realidad, los casos que he visto y lo que recomiendo es que la familia viva el duelo, porque tienen un duelo de yo te imaginé como niña y ahora es un niño, entonces cae un montón. Sí, es lo mismo, ¿sí? Y como que se caen todas esas ilusiones y hay un montón de cosas que tienes que aceptar y duele. Entonces, ese proceso hay varias familias que no están dispuestas a hacerlo, ese dolor, pero el dolor, si lo sostengo yo como adulto, lo libero a él de que lo tenga que sostener, ¿sí? Entonces, claro, el aceptarlo es muy importante. Ahora hay una ley, la ley de inclusión, que permite que en los libros de clase se le pueda poner el nombre que decidió y también el pronombre que haya decidido, ¿sí? Entonces, yo en los casos que he atendido de colegios tradicionales, ese cambio de ley ha sido muy bueno, ¿sí? Entonces, porque los profesores ya lo llaman de ese nombre, entonces, cuando ya pasó esa barrera de que los demás me aceptan o no, cuando ya lo aceptaron los demás y entra al colegio y está, desaparece como el que eso sea tema. Sí, sí, porque es el lugar, ¿sí? Desaparece eso y empiezan a aparecer los problemas típicos de la adolescencia, ¿sí? Entonces, claro, está muy bien, digamos, hecho, acompañado, y qué bueno que lo haya aceptado al tiro. Bien, eso.